La máquina femenina mordisqueó el muñón del que resumaba un líquido y, mientras el macho decapitado continuaba sin interrumpirse su parodia de Ares en brazos de Afrodita, prosiguió mascando metódicamente. Con el rabillo del ojo Will percibió otro acceso de movimiento, volvió la cabeza de golpe y pudo ver el lagarto arrastrándose hacia su pie. Más cerca, cada vez más cerca. Volvió los ojos, aterrorizado. Algo le rozó los dedos de los pies y siguió, haciéndole cosquillas en el empeine. Las cosquillas cesaron, pero pudo sentir un peso en el pie, un seco contacto escamoso. Quiso gritar, pero no tenía voz y, cuando trató de moverse, los músculos se negaron a obedecerle. Intemporal, la música había entrado en el presto final. Horror en vivaz marcha hacia adelante, horror de vestimenta rococó dirigiendo la danza. Absolutamente inmóvil, a no ser por el latido de su garganta roja, el horror escamoso que le pesaba sobre el empeine permaneció contemplando con ojos inexpresivos su presa predestinada. Entrelazados, los dos pequeños modelos funcionales de una pesadilla se estremecían como pétalos acariciados por el viento, y se sacudían espasmódicamente por los tormentos simultáneos de la muerte y la cópula. Pasó siglo intemporal, compás tras compás, la alegre danza de la muerte prosiguía. De pronto su piel fue arañada por minúsculas garras. El chupador de sangre había descendido del pie al suelo. Durante una vida entera se quedó allí, inmóvil. Luego, con increíble velocidad, se precipitó a través de las tablas del piso y subió a la estera. La boca hendidura se abrió y volvió a cerrarse. Sobresaliendo de las mandíbulas, el borde de un ala teñida de violeta continuó vibrando, como un pétalo de orquídea en la brisa. Un par de patas agitaron locamente un instante, para desaparecer enseguida. Will se estremeció y cerró los ojos. Pero a través de la frontera de las cosas intuidas y las cosas recordadas, de las cosas imaginadas, el horror lo perseguía. En el resplandor fluorescente de la luz interior, una columna interminable de brillantes insectos y relucientes reptiles ascendía en diagonal, de izquierda a derecha, saliendo de una oculta fuente de pesadilla, hacia una consumación monstruosa y desconocida. Millones de gongiloides, y en el centro de ellos innumerables chupadores de sangre. Comiendo y comidos. Eternamente. Y mientras tanto violín, flauta y clavicordio el presto final del cuarto brandenburgués flotaban temporalmente hacia adelante. Signo de exclamación abierta, qué encantadora y pequeña marcha de muerte rococó. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero ¿cuál era la voz de mando para los hexápodos? Y de pronto ya no fueron hexápodos, sino bípedos. La interminable columna de insectos se había convertido de golpe en una interminable columna de soldados. Marchaban como había visto marchar a los camisas pardas en Berlín, un año antes de la guerra. Miles y miles, con las banderas tremolando, los uniformes reluciendo en la luz infernal, como excremento iluminado. Innumerables como insectos, y cada uno de ellos se movía con la precisión de una máquina, la perfecta docilidad de un perro adiestrado. Y las caras, las caras. Había visto los primeros planos de los noticiosos cinematográficos alemanes, y ahora las veía de vuelta, preternaturalmente reales, tridimensionales y vivas. El rostro monstruoso de Hitler, con la boca abierta, gritando. Y las caras de los que lo escuchaban. Gigantescos rostros de idiotas, inexpresivos y receptivos. Rostros de sonámbulos con los ojos enormemente abiertos. Caras de jóvenes ángeles nórdicos arrobados en la visión beatífica. Rostros de santos barrocos a punto de caer en éxtasis. Rostros de amantes al borde del orgasmo. Un pueblo, un reino, un líder. La unión con la unidad de un enjambre de insectos. La comprensión sin conocimiento de la insensatez y el diabolismo. Y luego la cámara cinematográfica volvía a las apretadas filas, a las vásticas, las charangas, el aullador hipnotista de la tribuna. Y una vez más, en el fulgor de su luz interior, aparecía la parda columna como de insectos, marchando, infinita, al compás de esa música rococó de horror. Adelante, soldados nazis, adelante, soldados de Cristo, adelante, marxistas y musulmanes, adelante, todos los pueblos elegidos, todos los cruzados y los dirigentes de guerras santas. Adelante, hacia la desdicha, hacia toda la perversidad, hacia la muerte. Y de pronto Will se vio contemplando lo que sería la columna en marcha cuando llegase a su destino, millares de cadáveres en el fango coreano,
Innumerables paquetes de basura salpicando el desierto africano. De ahí porque la escena cambiaba con desconcertante rapidez y repentinidad. Ahí estaban los 5 cadáveres cubiertos de moscas que había visto unos meses antes, cara al cielo y con la garganta abierta, en el patio de una granja argelina. Ahí, salida de un pasado de casi 20 años de antigüedad, estaba la anciana, muerta y desnuda, en los escombros de una casa de estuco de St. John's Wood. Y ahí, sin transición, estaba su propio dormitorio amarillo y gris, y en el espejo de la puerta del ropero se reflejaban 2 cuerpos pálidos, el de él y el de Babs, copulando ron frenesí al compás de sus recuerdos del funeral de Molly de la melodía, transmitida por Radio Stuttgart, de la música para Viernes Santo tomada de Parsifal. La escena volvió a cambiar y, festoneada de estrellas de hojalata y lamparillas de colores, el rostro de la tía Mary le sonrió con alegría y se transformó, ante sus ojos, en la cara de la maligna y quejumbrosa desconocida que había ocupado el lugar de ella durante las últimas espantosas semanas, antes de la transformación final en basura. Una radiación de amor y bondad, y luego bajó una cortina, se cerró una ventana, giró una llave y allí estaban los dos, ella en su cementerio y él en su cárcel personal condenado a encierro solitario y, un día cualquiera, a muerte. La agonía en la tienda de oportunidades. La crucifixión entre adornos de árbol de Navidad. Afuera o adentro, con los ojos abiertos o cerrados, no había huida posible. No hay huida posible, musitó, y las palabras confirmaron el hecho, lo convirtieron en una horrenda certidumbre que se abría en profundidad tras profundidad de maligna vulgaridad, en infierno tras infierno de sufrimiento absolutamente insensato. Y ese sufrimiento se le ocurrió con la fuerza de una revelación, ese sufrimiento no solo era insensato, además era acumulativo, se perpetuaba por sí mismo. Por cierto, sin duda alguna, tal como había llegado para Molly y la tía Mary y los demás, la muerte también llegaría para él. Llegaría para él, pero nunca para ese temor, para ese enfermizo disgusto, para esas laceraciones de remordimiento y repugnancia. Inmortal en su carencia de sentido, el sufrimiento continuaría eternamente. En todo otro sentido uno era grotesca, despreciablemente finito. Pero no en lo referente al sufrimiento. Ese obscuro, denso y pequeño coágulo que uno llamaba yo era capaz de sufrir hasta el infinito, y a pesar de la muerte el sufrimiento continuaría por siempre jamás. Los dolores de la vida y los de la muerte, la rutina de los sucesivos tormentos en la tienda de oportunidades y la crucifixión final en una llamarada de vulgaridad de plástico y hojalata. En repercusión, continuamente amplificada. Eso siempre existiría. Y los dolores eran incomunicables, el aislamiento completo. La conciencia de que uno existía era la conciencia de que uno estaba siempre solo. Tan solo en la almizclada alcoba de Babs como en su dolor de oídos o en su brazo fracturado, como lo estaría en su cáncer final, cuando pensaba que todo había terminado, con la inmortalidad del sufrimiento. De pronto sintió que algo le había sucedido a la música. El tempo había cambiado. Rallentando. Era el final. El final de todo para todos. La airosa marchita de muerte había llevado a los bailarines al borde del risco. Y ahora se tambaleaban sobre el abismo. Rallentando, rallentando. La mortífera caída, la caída hacia la muerte. Y puntuales, inevitables, los 2 acordes anticipados, de consumación, la dominante expectante y luego, finis, la fuerte tónica inequívoca. Hubo un chirrido, un seco chasquido y, después, silencio. A través de la ventana abierta se podían escuchar las ranas distantes y el agudo y monótono ruido de los insectos. Y sin embargo, en alguna forma misteriosa, el silencio permanecía intacto. Como moscas en un bloque de ámbar, los sonidos estaban incrustados en un silencio transparente que eran impotentes para destruir o aún modificar, y al cual eran en todo sentido ajenos. Intemporal, de intensidad en intensidad, el silencio se hizo más hondo. Silencio emboscado, un silencio vigilante, conspiratorio, más siniestro que la espantosa marcha rococó de la muerte que lo había precedido. Ese era el abismo a cuyo borde lo había llevado la música. Al borde, y ahora, por sobre el borde hacia ese silencio eterno. Infinito sufrimiento susurró. Y no se puede hablar, ni siquiera se puede gritar. Crujió una silla, hubo un frufru de sedas, sintió el viento de un movimiento sobre su rostro, la proximidad de una presencia humana. Detrás de los párpados cerrados sintió, quién sabe cómo, que Susila estaba arrodillada a su lado.
Un instante más tarde sintió las manos de ella tocándole la cara. Las palmas sobre las mejillas, los dedos en las sienes. El reloj de la cocina produjo un ruidito chirriante y luego comenzó a dar la hora. 1, 2, 3, 4. Afuera, en el jardín, una brisa rafagada susurraba, intermitente, entre las hojas. Un gallo cantó y un momento más tarde, desde muy lejos, llegó una respuesta, y casi simultáneamente otra y otra. Después una respuesta a las respuestas, y más respuestas. Un contrapunto de desafíos desafiados, de retos retados. Y entonces un tipo distinto de voz se incorporó al coro. Articulada pero inhumana. Atención, llamó, entre los cantos de gallos y los ruidos de insectos. Atención. 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 Atención, repitió Susila, y mientras hablaba Will sintió que los dedos de ella se movían sobre su frente. Muy ligeros, ligerísimos, de las cejas hacia el cabello, de las sienes hacia el entrecejo. Arriba y abajo, de un costado a otro, alisando las contracciones de la mente, los pliegues del desconcierto y el dolor. Atención a esto. Y aumentó la presión de las palmas sobre los pómulos de él, de las yemas de los dedos sobre las orejas de Will. A esto repitió. Ahora. Su rostro entre mis dos manos. La presión disminuyó, los dedos volvieron a moverse sobre la frente. Atención. Por encima de un disperso contrapunto de cantos de gallos, el mandato era repetido con insistencia. Atención. Atención. La voz inhumana se interrumpió en mitad de la palabra. ¿Atención a las manos de ella en su cara? ¿O atención a ese espantoso resplandor de luz interior, a ese vertiginoso ascenso de estrellas de plástico y hojalata, y, a través de la cortina de vulgaridad, a ese paquete de basura que otrora había sido Molly, al espejo del prostíbulo, a los incontables cadáveres en el barro, al polvo, a los escombros? Y ahí estaban otra vez los lagartos, y millones de gongilus gongiloides, y las columnas en marcha, los rostros arrobados, devotos, de los ángeles nórdicos. Atención, llamó otra vez Hermina desde el otro costado de la casa. Atención. Will sacudió la cabeza. ¿Atención a qué? A esto. Y le clavó las uñas en la piel de la frente. A esto. Aquí y ahora. Y no es nada tan romántico como el sufrimiento o el dolor. Es nada más que el contacto de uñas. Y aunque fuese mucho peor, no podría ser eterno, infinito. Nada es eterno, nada es infinito. Salvo, quizá, la naturaleza de Buda. Movió las manos, y el contacto ya no era con las uñas, sino con la piel. Las yemas de los dedos se deslizaron por las cejas de él y se detuvieron, ligeras, sobre los párpados cerrados. Durante el primer momento, espantado, Will tuvo un miedo mortal. Se disponía a arrancarle los ojos. Permaneció sentado, dispuesto a echar la cabeza hacia atrás y ponerse de pie al primer movimiento de Susila. Pero no sucedió nada. Poco a poco sus temores se apaciguaron, la conciencia de ese contacto íntimo, inesperado, potencialmente peligroso, siguió en pie. Una conciencia tan aguda y como sus ojos eran supremamente vulnerables, tan absorbente, que no le quedó nada que dedicarle a la luz interior o a los horrores y vulgaridades que ésta le revelaba. Presta atención, cuchicheó ella. Pero era imposible no prestar atención. Sin embargo, con suavidad y delicadeza, los dedos de Susila habían hurgado hasta el fondo mismo de su conciencia. Y cuán intensamente vivos, advirtió, eran esos dedos. Qué extraño y hormigueante calor fluía de ellos. Es como una corriente eléctrica, se maravilló. Pero por fortuna, replicó ella, el cable no transmite mensajes. Uno toca, y en el acto de tocar es tocado. Comunicación completa, pero nada comunicado. Nada más que un intercambio de vida, eso es todo. Luego, después de una pausa, continuó, ¿se da cuenta, Will, que en todas estas horas que hemos estado sentados aquí, en todos estos siglos, en su caso, en todas estas eternidades, no me miró una sola vez? Ni una. ¿Tiene miedo de lo que podría ver? Él meditó en torno de la pregunta y finalmente asintió. Quizás sea eso, dijo. Miedo de ver algo en lo cual tendría que complicarme, algo acerca de lo cual tuviese que hacer algo. Y por lo tanto se aferró a Bach y a los paisajes y a la clara luz del vacío. Que usted no quiso dejar que siguiera contemplando, se quejó Will. Porque el vacío no le servirá para nada si no puede ver su luz en los gongilus gongiloide. Y el agente agregó. Cosa que a veces resulta considerablemente más difícil. ¿Difícil?
Pensó en las columnas en marcha, en los cuerpos reflejados en el espejo, en todos los otros cuerpos caídos boca abajo sobre el fango, y meneó la cabeza. Es imposible. No, no es imposible, insistió ella. Sunyata implica Kerut. El vacío es luz, pero es también compasión. Los contemplativos ávidos quieren apoderarse de la luz sin preocuparse de la compasión. La gente simplemente buena trata de ser compasiva y se niega a molestarse por la luz. Como de costumbre, se trata de aprovechar lo mejor de dos mundos. Y ahora agregó, es hora de que abra los ojos y vea qué aspecto tiene un ser humano. Las yemas de los dedos pasaron de los párpados a la frente, a las sienes, bajaron por las mejillas hasta los ángulos de las mandíbulas. Un instante después Will sintió el contacto en sus propios dedos, y Susila le apretaba las dos manos entre las propias. Will abrió los ojos, y por primera vez, después de haber tomado la medicina moxa, se encontró mirándola directamente a la cara. Dios mío, musitó él al cabo. Susila rió. ¿Es tan feo como el chupador de sangre?, preguntó. Pero no era cosa de broma. Will meneó la cabeza con impaciencia y continuó mirando. Las órbitas de los ojos eran una sombra misteriosa y, aparte de una pequeña media luna de iluminación en el pómulo, lo mismo sucedía con todo el costado derecho de la cara. El costado izquierdo brillaba con una radiación viva, dorada, preternaturalmente refulgente, pero una luminosidad que no era el fulgor vulgar y siniestro de la obscuridad visible, ni la bienaventurada incandescencia revelada, en la lejana aurora de su eternidad, detrás de sus párpados cerrados y, cuando abrió los ojos, en los libros joyas, en las composiciones de los místicos cubistas, en el paisaje transfigurado. Lo que ahora veía era una paradoja de contrarios indisolublemente fundidos entre sí, de luz brillando en la obscuridad, de obscuridad en el corazón mismo de la luz. No es el sol, dijo por último, y no es Chartres. Ni la infernal tienda de oportunidades, gracias a Dios. Es todo eso junto, y usted reconociblemente usted, y yo reconociblemente yo. Aunque, ni hay por qué decirlo, ambos somos en todo sentido distintos. Usted y yo por Rembrandt, pero por un Rembrandt unas 5000 veces más él. Guardó un instante de silencio, luego, asintiendo en confirmación de lo que acababa de decir, continuó, sí, eso es. El sol en Chartres, y vidrieras de colores en la tienda de oportunidades. Y esta última es también la cámara de torturas, el campo de concentración, el matadero con adornos de árbol de Navidad. Y ahora la tienda de oportunidades se invierte, recoge a Chartres y una tajada de sol y se convierte en esto. En usted y yo por Rembrandt. ¿Le encuentra algún sentido? Todo el sentido del mundo, le aseguró ella. Pero Will estaba demasiado atareado mirándola como para prestar demasiada atención a lo que le contestaba. Es usted tan increíblemente hermosa, dijo al cabo. Pero no importaría que fuese increíblemente fea, igual sería algo pintado por un Rembrandt 5 veces más él. Hermosa, hermosa, repitió. Y sin embargo no quiero acostarme con usted. No, no es cierto, me gustaría acostarme contigo. Me gustaría muchísimo. Pero si no lo hago nunca, no importará en modo alguno. Seguiré amándote. Amándote en la forma en que se supone que uno tiene que amar a la gente cuando es cristiano. Amor, repitió, amor. Otra de esas palabras feas. Enamorado, hacer el amor, estas están bien. Pero el amor liso y llano es una obscenidad que no podía pronunciar. Pero ahora. Sonrió y sacudió la cabeza. Créalo o no, ahora entiendo qué se quiere decir cuando se afirma Dios es amor. Qué manifiesta tontería. Y sin embargo es verdad. Entretanto, ahí está ese extraordinario rostro tuyo. Se inclinó hacia adelante para mirarlo más de cerca. Como si se mirase en una bola de cristal, agregó, incrédulo. Algo nuevo continuamente. No puedes imaginarte. Pero ella podía imaginarse. No olvides, dijo, que yo también estuve ahí. ¿Viste las caras de la gente? Susila asintió. Y la mía en el espejo. Y, por supuesto, la de Dougal. Cielos, la última vez que tomamos la medicina moxa juntos. Al principio parecía un héroe salido de alguna mitología imposible, de los indios en Islandia, de los vikingos en el Tíbet. Y luego, sin previo aviso, era el Maitreya Buda. Evidente, indudablemente Maitreya Buda. ¡Qué luminosidad! Todavía puedo verlo. Se interrumpió, y de pronto Will se sorprendió contemplando a la dolorosa con 7 puñales clavados en el corazón.
Cuando leyó las señales del dolor en los ojos negros, en las comisuras de la boca de labios rotundos, supo que la herida había sido casi mortal y, con una contracción de su propio corazón, que todavía estaba abierta, sangrante, le apretó las manos. Por supuesto, no se podía decir nada, no había palabras, consuelos filosóficos, solo ese misterio compartido del tacto, solo esa comunicación de piel a piel, de fluida intimidad. Se vuelve con tanta facilidad hacia atrás, dijo ella por último. Con suma facilidad. Y muy a menudo. Inspiró profundamente y cuadró los hombros. Ante los ojos de Will, el rostro, todo el cuerpo, sufrieron otro cambio. Pudo ver que había suficiente fuerza, en esa figurita, para enfrentar cualquier sufrimiento, una voluntad que vencería todos los puñales con que el destino pudiese atacarla. Casi amenazadora en su decidida serenidad, algo así como una Circe había ocupado el lugar de la Mater Dolorosa. Surgieron recuerdos de la voz tranquila que hablaba en forma tan irresistible sobre los cisnes y la catedral, sobre las nubes y el agua serena. Y mientras recordaba, el rostro que tenía ante sí pareció iluminarse con la conciencia del triunfo. Energía, energía intrínseca. Will vio la expresión de eso, presintió su formidable presencia, y se apartó. ¿Quién eres?, preguntó en un murmullo. Ella lo miró un momento sin hablar, luego dijo, sonriendo alegremente, no tengas miedo. No soy la mantis religiosa hembra. Will le sonrió a su vez, sonrió a una muchacha riente, que tenía debilidad por los besos y la suficiente franqueza como para atraerlos. Gracias a Dios, exclamó, y el amor que había retrocedido, atemorizado, volvió en una marejada de dicha. Gracias, ¿por qué? Por haberte dado la gracia de la sensualidad. Ella volvió a sonreír. De modo que eso ya ha quedado revelado. Toda esa energía, exclamó él, esa admirable, terrible voluntad. Habrías podido ser Lucifer. Pero por fortuna, providencialmente. Soltó su mano derecha y con la punta del índice extendido le tocó los labios. El bendito don de la sensualidad. Ha sido tu salvación. La mitad de tu salvación, aclaró, recordando el horripilante frenesí sin amor de la alcoba rosada. Una de tus salvaciones. Porque, por supuesto, está esto otro, saber quién eres en realidad. Guardó silencio un instante. María con puñales clavados en el corazón, y Circe y Ninón de Lenclos, y ahora. ¿Quién? Alguien como Juliana de Norwich o Catalina de Génova. ¿De veras eres todas esas personas? Y además una idiota, le aseguró ella. Y además una madre preocupada y no muy eficiente. Y además un poco de la pequeña remilgada y soñadora que era de niña. Y además, en potencia, la anciana moribunda que me miró desde el espejo la última vez que tomamos juntos la medicina moxa. Y luego Dougal miró y vio lo que sería él dentro de otros 40 años. Y menos de un mes después agregó, estaba muerto. Una se desliza hacia atrás con demasiada facilidad, demasiado a menudo. La mitad sumida en misteriosa oscuridad, la mitad relumbrando misteriosamente con una luz dorada, su rostro se había convertido una vez más en una máscara de sufrimiento. Will pudo ver que, dentro de sus órbitas sombrías, los ojos estaban cerrados. Se había recogido en otra época y estaba sola, en otra parte, con los puñales y su herida abierta. Afuera los gallos cantaban una vez más, y un segundo Mina había comenzado a pedir compasión, medio tono más alto que el primero. Karuna. Atención. Atención. Karuna. Will volvió a levantar la mano y le tocó los labios. ¿Oyes lo que dicen? Pasó un largo rato antes de que Susila respondiera. Luego, levantando la mano, tomó el dedo extendido de él y lo oprimió contra su labio inferior. Gracias, dijo, y abrió los ojos. ¿Por qué me agradeces? Tú me enseñaste a hacerlo. Y ahora eres tú quien enseña a tu maestra. Como un par de gurús rivales exhibiendo su marca particular de espiritualidad, los Mina gritaban Karuna, atención, luego, cuando se ahogaron mutuamente la sabiduría en competencia superpuesta, Runatenkar atención. Proclamando que era el dueño jamás impotente de todas las hembras, el invencible desafiante de todos los espurios pretendientes a la masculinidad, un gallito del huerto cercano anunció chillonamente su divinidad. Una sonrisa quebró la máscara de sufrimiento, de su mundo privado de puñales y recuerdos. Susila había regresado al presente. Punto kikiriki. Dijo. ¿Cómo lo quiero?
Igual que Tom Krishna cuando va de un lado a otro pidiéndole a la gente que vea qué músculos tiene. Y estos ridículos pájaros Mina, que con tanta fidelidad repiten el buen consejo que no pueden entender. Son tan adorables como mi gallito pigmeo. ¿Y qué me dices del otro tipo de bípedos?, preguntó él. ¿De la variedad menos adorable? En respuesta Susila se inclinó, lo tomó de un mechón de cabello inclinándole la cabeza hacia adelante, lo besó en la punta de la nariz. Y ahora es hora de que mueva las piernas, dijo. Poniéndose de pie, le tendió la mano. Él la tomó y ella lo levantó de la silla. Cantos de gallo negativos y parloteos contrarios a la sabiduría, dijo Susila. Eso es lo que les gusta a algunos de los otros bípedos. ¿Quién me garantiza que no volveré a mis vómitos?, preguntó él. Probablemente volverás, le aseguró ella con tono alegre. Pero también es probable que vuelvas a esto. A los pies de ellos hubo un torbellino de movimiento. Will rió. Ahí va mi pobre y pequeña encarnación del mal. Ella lo tomó del brazo y juntos se dirigieron a la ventana abierta. Anunciador de la proximidad del alba, un vientecillo removía a ratos las hojas de las palmeras. Debajo de ellos, hundida, invisible, en la tierra húmeda y acre, había una mata de hibisco. Una profusión de brillantes hojas suaves y de trompetas color vermellón, destacadas de la doble obscuridad de la noche y los árboles por una lanza de luz proveniente de la lámpara de la habitación. No es posible, dijo Will con incredulidad. Estaba otra vez con Dios 14 de julio. No es posible, convino ella. Pero como todas las otras cosas del universo, es un hecho. Y ahora que por fin has reconocido mi existencia, te daré permiso para mirar a tu gusto. Will permaneció inmóvil, mirando a lo largo de una sucesión de crecientes intensidades y de significaciones más profundas aún. Las lágrimas le llenaron los ojos y cayeron por fin sobre sus mejillas. Sacó el pañuelo y se las enjugó. No pude evitarlo, se disculpó. No podía evitarlo porque no tenía otra forma de expresar su agradecimiento. Agradecimiento por el privilegio de estar vivo y de ser testigo de ese milagro, de ser, en verdad, algo más que un testigo, un participante, un aspecto del milagro. Agradecimiento por esos dones de luminosa dicha y esa comprensión sin conocimiento. Agradecimiento por ser a la vez esa unión con la unidad divina y al mismo tiempo esa criatura finita entre otras criaturas finitas. ¿Por qué habría uno de llorar cuando se siente agradecido?, dijo mientras guardaba el pañuelo. Solo el cielo lo sabe. Pero así sucede. Una burbuja recuerdo surgió del fango de las lecturas pasadas. La gratitud es un cielo en sí, citó. Puras tonterías. Pero ahora veo que Blake no hacía otra cosa que registrar un simple hecho. Es el cielo en sí. Y tanto más celestial, continuó ella, cuanto que es el cielo en la tierra y no el cielo en el cielo. Asombrosamente, a través de los cantos de gallos y el croar de las ranas, a través de los ruidos de los insectos y el dúo de los gurús rivales, llegó el sonido de disparos distantes. ¿Qué será eso?, se preguntó ella. Los muchachos jugando con fuegos de artificio, repuso él, alegre. Susila meneó la cabeza. No permitimos ese tipo de fuegos de artificio. Ni siquiera los poseemos. De la carretera, al otro lado de los muros del cercado, un rugido de vehículos pesados ascendiendo en primera se hizo cada vez más fuerte. Por sobre el ruido, una voz a la vez estentórea y chillona gritaba cosas incomprensibles por un altavoz. En su marco de sombra aterciopelada, las hojas eran como delgadas virutas de jade y esmeralda, y del corazón de su caos, con brillo de joyería, rubíes fantásticamente esculpidos estallaban en estrellas de 5 puntas. Gratitud, gratitud. Los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas. Trozos de gritos chillones se convirtieron en palabras reconocibles. Contra su voluntad, se sorprendió escuchando. Pueblo de Pala, oyó, luego la voz se hinchó en incoherencia amplificada. Chillido, rugido, chillido. Y después, habla vuestro raja, permaneced tranquilos. Dad la bienvenida a vuestros amigos del otro lado del estrecho. ¿Entendió? Es Murugan. Y está con los soldados de Dipa. El progreso, decía la voz insegura y excitada. La vida moderna. Y luego, pasando de Cerro Ebuka a la Rani y a Kotoomi, chilló, la verdad. Los valores. Auténtica espiritualidad. Petróleo. Mira, exclamó Susila, mira. Entran en el cercado. Visibles en una brecha entre 2 grupos de bambúes,
Los haces de luz de una procesión de focos brillaron un momento en la mejilla izquierda del gran Buda de piedra de junto al estanque de los lotos y pasaron de largo, insinuaron una vez más la bendita posibilidad de liberación y volvieron a pasar. El trono de mi madre mugió el chillido enormemente ampliado, unido al trono de los antepasados de mi madre. Dos naciones hermanas marchan hacia adelante, de la mano, hacia el futuro. En adelante se las conocerá como Reino Unido de Rendang y Pala. El primer ministro de ese Reino Unido, ese gran dirigente político y espiritual, el coronel Lipa. La procesión de focos desapareció detrás de una larga hilera de edificios y los chillones mugidos volvieron a convertirse en incoherencia. Luego las luces reaparecieron y una vez la voz se hizo coherente. Reaccionarios gritaba, furiosa. Traidores a los principios de la revolución permanente. Con tono de horror, Susie la musitó, se detienen ante la choza del Dr. Robert. La voz había pronunciado su última palabra, los focos y los rugientes motores estaban apagados. En el obscuro y expectante silencio, las ranas y los insectos continuaron sus insensatos soliloquios, los Mina reiteraron sus buenos consejos. Atención, Karuna. Will contempló su encendido arbusto y vio la totalidad del mundo y su propio ser ardiendo con la clara luz que era también cuán evidente, ahora. Compasión. La clara luz a la que, como todos los demás, había preferido ser ciego, la compasión a la que siempre había preferido sus torturas, soportadas o infligidas en una tienda de oportunidades, sus viles soledades con las vivas vivientes o las muy agonizantes en primer plano, con Joel de Ida en la distancia media y, en el fondo más remoto, el gran mundo de fuerzas impersonales y de números en proliferación, de paranoias colectivas y diabolismo organizado. Y siempre, en todas partes, existirían los hipnotistas aulladores o tranquilos y autoritarios, ya la saga de los imperiosos dadores de sugestiones, siempre y en todas partes, las tribus de bufones y mercachifles, los embusteros profesionales, los proveedores de divertidas impertinencias. Condicionadas desde la cuna, incesantemente atenazadas, sistemáticamente mesmerizadas, sus víctimas uniformadas continuarían marchando, obedientes, de un lado a otro, y seguirían, siempre y en todas partes, matando y muriendo con la perfecta docilidad de perritos amaestrados. Y a pesar de la negativa de todo punto de vista justificada a aceptar un sí por respuesta, seguía y seguiría siempre en pie el hecho en todas partes de que incluso en un paranoico existía esa capacidad de inteligencia, esa capacidad de amar en un adorador del diablo, el hecho de que la base del ser total podía ser absolutamente manifiesta en un arbusto en flor, en un rostro humano, el hecho de que había luz y de que esa luz también era compasión. Se oyó un disparo, luego varios de un rifle automático. Susila se cubrió el rostro con las manos. Temblaba y no podía dominarse. Él la abrazó y la apretó contra sí. La labor de 100 años destruida en una sola noche. Y sin embargo seguía en pie el hecho. El hecho de la terminación de la pena así como el hecho de la pena misma. Los arranques chirriaron, motor tras motor rugieron al encenderse. Reaparecieron los focos y, luego de un minuto de ruidosas maniobras, los coches comenzaron a regresar con lentitud por la carretera por la que habían llegado. El altavoz bramó los primeros compases de un himno marcial y al mismo tiempo lascivo, que Will reconoció como el himno nacional de Rendang. Luego el Wurlitzer fue desconectado y volvió a escucharse la voz de Murugan. «Habla vuestro Raja», proclamó la excitada voz. Después de lo cual, Da Capo, repitió el discurso sobre el progreso, los valores, el petróleo, la verdadera espiritualidad. Bruscamente, como antes, la procesión desapareció de la vista y el oído. Un minuto más tarde reaparecía, con su vacilante contralto mugiendo las alabanzas del primer ministro del nuevo Reino Unido. La procesión avanzó y entonces, esta vez desde la derecha, los focos del primer coche blindado iluminaron el rostro serenamente sonriente del esclarecimiento. Solo un instante, y el haz de luz siguió de largo. Y allí estaba el Tathagata por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Pasó el último de los vehículos. Olvidado en la oscuridad, el hecho del esclarecimiento seguía en pie. El rugido de los motores se fue apagando, la chillona retórica se convirtió en un murmullo inarticulado, y a medida que los ruidos intrusos se alejaban volvían a destacarse las ranas, los ininterrumpibles insectos, los Mina. Karuna. Karuna. Y en un semitono más bajo. Atención.